Bienvenidos a todos nuestros amigos de Araúna Estéreo. Ya 6 de enero, este programa está siendo grabado antes de que termine el año, pero para nosotros sabemos que lo van a escuchar el día 6 de enero ya de 2018, estrenando año con mucha energía y disponibles para que este año aprendamos muchísimo. A nuestros aprendedores les deseamos un feliz año y esperamos que realmente puedan preguntarnos, que este año quiten el miedo a escribir, a preguntar lo que tienen que preguntar con respecto al texto bíblico. Nosotros siempre muy contentos, muy animados de que ustedes puedan preguntar. Y estos programas, precisamente el del 23, el del 30 y hoy 6 de enero, pues se han destinado a preguntas y respuestas, porque nos interesa muchísimo que cada uno de los oyentes quede con sus dudas solucionadas, y los programas que no podemos lanzar al aire con las respuestas, pues algunas respuestas se están dando por privado, ya sea que escriban por chat o si escriben de pronto por mail o por una red social o por donde escriban, siempre estaremos pendientes de ustedes. Entonces hoy programa de preguntas y respuestas y la línea siempre abierta 317-210-0419 para que si de pronto quedó faltando algo allí, puedan preguntar acerca del tema de hoy o un tema en general, pero que tenga que ver con el texto bíblico. Entonces, invitadísimos, también se graba para que ustedes puedan escuchar desde YouTube. Ya los programas quedan grabados, quedan montados, no son en vivo, pero aún así ustedes van a poder escribir por allí o van a poder preguntarnos cualquier cosita. Entonces empecemos a saludar el equipo de trabajo para que solucionemos las dudas y las preguntas que tenemos para hoy preparadas. Empiezo con la voz del oyente. Paula, muy buenos días. Muy buenos días, Mauricio, muy buenos días a todos nuestros oyentes en este nuevo año. Deseo se encuentren muy bien y todos nuestros oyentes fieles estén ahí conectados, escuchando la respuesta a muchas de las inquietudes que ustedes nos han mandado en el transcurso del año anterior, que siempre están ahí pendientes de respuesta. Así es, las personas que nos están viendo, estamos desde las cabinas, desde la cabina de www.levenradio.com, que es la emisora como adscrita a la Corporación Aprendiendo Biblia Sin Religión. Nosotros, la Corporación Aprendiendo Biblia Sin Religión, estamos muy pendientes de usted, de que pueda comprender el texto de manera objetiva, y este es un programa de la Corporación Aprendiendo Biblia. Entonces, recuerden la línea 317-210-0419 para que nos escriba, y los invitamos entonces a que todos los martes a las 4 de la tarde también nos sigan en los programas que tenemos en Leven Radio y que sigan la programación de esta emisora, que es bastante interesante. Albanuri, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mauricio, un feliz día y un feliz año para todos nuestros oyentes. Esperamos que este 2018 sea un año lleno de mucha sanidad, de mucha sabiduría, de mucha prosperidad y sobre todo de mucho conocimiento objetivo y comprensivo del Dios de la Biblia a través de su palabra, y que puedan tener una relación personal con Él y sobre todo recibir ese regalo de salvación y vida eterna este año 2018, los que no lo hayan recibido hasta ahora. Puedo empezar con el pie derecho el 2018, con vida, con bienestar, con perdón de pecados. Es un gran regalo. Entonces, recuerden que nos encuentran en las redes sociales como @aprendiendobiblia, en el Instagram, en el Facebook y en la página web www.aprendiendobiblia.com. Doctora Vilma, bienvenida. Buenos días. Ay, buenos días. Es buenos días para los oyentes. Aquí estamos grabando a otra hora y entonces nos sentimos un poco raro, pero para los oyentes es buenos días. Buenos días. Entonces estamos adaptándonos a estos grabados y pregrabados y todas estas cosas. Entonces, muchos saludos, que hayan tenido un final de año feliz y felices fiestas, y que estén ahí todos conectados en esta primera semana de enero. Y también para los que de alguna forma no están escuchando, que están en vacaciones y apenas están regresando de la fiesta, ustedes saben que esto está en YouTube y en nuestras redes, y entonces lo pueden sintonizar después con la fecha y con el tema de 6 de enero, sábado 6 de enero. Entonces el programa, seguimos con estos programas de una respuesta que estaban una pregunta que estaban represadas, que no las habíamos podido abordar, porque usted sabe que en los últimos programas estábamos con unos temas específicos y entonces no nos daba
para ampliar la respuesta ni tomar alguna respuesta, aunque siempre le tratamos de contestar a los oyentes por el chat o por teléfono fuera del aire, pero también nos gusta de que la mayoría de los oyentes o la totalidad de los oyentes puedan aprender con las preguntas de cada uno de los oyentes, y por eso casi al final de cada mes o cada 5 semanas nosotros hacemos un programa de preguntas y respuestas dedicado nomás a eso, a las preguntas que de pronto ya hemos contestado o las que están represadas por tiempo o por tema, y entonces nos tomamos hay 2 preguntas ahí que tenemos sobre represadas y que la cual podemos empezar a contestar. Entonces, Alba y Paula, ¿cuáles son las preguntas que abordaríamos? Exactamente, doctora. Una es de una de nuestras oyentes fieles, la señora Cecilia Acevedo. Ella me preguntaba que siempre le hacen preguntas relacionadas con por qué se sigue vistiendo de la misma manera, poniéndose alhajas, joyas, collares, aretes, si es una persona que cree en el Señor Jesucristo. O sea, que le abordan mucho ciertas personas, amigos y conocidos, y le preguntan que entonces dónde está su nuevo nacimiento, su nueva vida, si se supone que esa nueva vida incluye que debe cambiar también su apariencia física. Esa es una de las preguntas que nos hizo ella. Y otra es el señor Rubiel Garzón. Él nos pregunta sobre 2 versículos de diferentes libros del Antiguo Testamento. Una está en 2 de Samuel 24:24 y la otra en 1 de Crónicas 21:25, y está relacionada con unos terrenos que el rey David compró a un personaje que aparece en estos versículos, que se llama Arauna, por un precio de 50 siclos de plata, y en Crónicas aparece ese mismo terreno por 600 piezas de oro. Entonces me preguntaba que por qué en un lado 600 piezas y en otra 500, que a qué se debía la diferencia de valores y, digamos, de moneda. En ambas preguntas volvemos otra vez a lo mismo. En ambas preguntas es por no tener en cuenta lo que está diciendo el texto, la gramática del texto, lo que está diciendo el Espíritu Santo. Recuerden que el autor, no me canso de repetírselo, el autor es el Espíritu Santo, y que él a lo largo de 1600 años fue inspirando a diferentes escritores de diferentes tiempos, de diferentes épocas, en donde ya hemos hablado precisamente en el programa anterior del anterior sábado, que fue el 30, estuvimos hablando mucho sobre esto. Estuvimos hablando de que uno tiene que tener en cuenta el contexto externo y el contexto interno. El contexto externo es el tiempo en que el Espíritu Santo lo escribió, quién era el escritor, el contexto del escritor, qué se manejaba en ese momento para el escritor, en este caso ambas respuestas, que estaba repitiendo el Espíritu Santo. Una característica del texto bíblico y una característica del Espíritu Santo, y ya se ha comprobado por la ciencia pedagógica, por las diferentes ramas de la ciencia pedagógica, que el ser humano aprende con la constante repetición, y la repetición dicha de diferentes formas, no cambiando el contenido, pero usando diferentes palabras, actualizando. El Espíritu Santo, hablando, supongamos, de la creación, en una clase de exégesis, una persona también hacía esta pregunta de que por qué en Génesis 1 hablaba con Moisés de la creación y daba ciertos detalles de lo que había creado, pero que en Génesis 1 nunca dice que él creó el agua. Entonces, que quién había creado el agua. Entonces también uno tiene que analizar los detalles que da el Espíritu Santo, como también hablamos en los 4 evangelios. Si usted nada más lee el Evangelio de Juan, hay unos detalles que no tiene el Evangelio de Juan, que tiene el Evangelio de Lucas. Entonces, por eso es la importancia de leer toda la Biblia y tener en cuenta esto, que cada libro
fue escrito, fue inspirado por el Espíritu Santo, pero el escritor al que él inspiró vivía en un tiempo diferente, en una cultura diferente, donde las palabras habían cambiado la formación numérica. En hebreo la formación numérica es por puntos, pero ya al final, antes de empezar el imperio romano con el imperio griego, con el imperio babilónico, se habían introducido los números. Entonces ya no era con letras. Hasta el día de hoy muchos de estos relojes con romanos es con letras y otras con números. Entonces en las culturas había y mucho en el hebreo fue con puntos, con 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. Entonces miren la transformación que ha ido teniendo las palabras, la numeración, la cultura, el mismo lenguaje, el significado de las palabras, y eso lo tenemos que tener en cuenta al leer el texto bíblico. Que en Génesis, cuando se escribió el Génesis, que lo escribe Moisés, está datado aproximadamente Moisés en un año 1500 antes de Cristo, y ya Jeremías o otro es 500 años antes de Cristo. Miren que han pasado mucho, como dicen por ahí popularmente nuestros campesinos, mucha agua en el río, ¿no? Ya ha pasado mucha agua. Entonces ha habido una transformación como hasta el día de hoy. Las letras van cambiando, la forma de expresarse va cambiando, diciendo lo mismo, pero han cambiado la forma de numerar. En un principio pues se contaba con piedras, ahora se cuenta con números, ahora se cuenta con ecuaciones y todas estas cosas. La moneda ha ido cambiando, la relación. Nosotros podemos decir que mucha gente que dice que una Coca-Cola en Estados Unidos es muy cara, no estoy dándole propaganda, que una gaseosa vale mucho porque vale $1 y hacen el cambio, pero acá en pesos colombianos una gaseosa común y corriente vale 1.500 o 1.200 y en pesos colombianos no es costosa 1.200. Pero un dólar, lo cambias a dólar, ya esos pesos colombianos, ya $1 está en 2.000 y pico, 3.000 y pico. Así que se triplica. Se triplica al cambio. Entonces no hay contradicción cuando yo digo, no, en pesos colombianos es 1.200 y en dólares es $1. Entonces hay que tener en cuenta todo eso, el contexto externo. Y en euros es otro. En euros es otro. Pero este no es el caso de Arauna, pero lo vamos a analizar, pero hay que tener en cuenta eso. Aprovecho de que hay que tener en cuenta ese contexto externo y de lo que está diciendo el texto, y gramaticalmente de qué está hablando y cómo está hablando. De todos modos se aplica porque, por ejemplo, hoy en día hay productos que son a nivel mundial, que independientemente en el país donde estén, casi no varía. Es decir, un celular de alta gama de determinada marca puesto en Colombia puede estar alrededor de los 3 millones de pesos, pero cuando lo miran en dólares puede estar alrededor de los $1.000 $1.200, 1.200 francos suizos. Sí, al cambio es lo mismo, pero como las personas ganan en dólares y nosotros ganamos en pesos, entonces nosotros notamos una diferencia. Sí, y claro, entonces sí. Para un colombiano en que su sueldo mínimo tiene determinado tope, entonces 3 millones es de un precio alto. Sí, en cambio que para una persona que en un momento dado en Estados Unidos se gana $5.000, entonces $1.500 ya no es tan alto, ¿no es? Y más cuando hacemos la conversión. Entonces, proporcionalmente, como alguien me decía, es que en Estados Unidos se compra en dólares porque se gana en dólares. Y en Colombia, como se gana en pesos, y lo mismo ahora que tuve un encuentro con uno de mis sobrinos que vive en Venezuela, y él me decía, en Venezuela es muy barata la vida, sino que al cambio, cuando nosotros llegamos aquí con los bolívares, nosotros podemos llegar con 50 millones de bolívares. Esos 50 millones, al hacer el cambio a pesos colombianos, nos dan 100 pesos.
con 50 millones de bolívares yo puedo vivir bien en Venezuela. Pero con 100 pesos yo no puedo vivir y me cambian todos esos bolívares, esos 50 millones, entonces yo no alcanzo a vivir, y por eso es que están con esta situación tan al cambio, y eso tenemos que ser conscientes. Y tenemos que ser conscientes de que, como, vamos, los números, hay otras contradicciones numéricas en la Biblia, y hay mucha contradicción numérica en la Biblia, en los diferentes libros. ¿Por qué? Porque en el hebreo antiguo de Moisés, de Crónica y todas las cosas, los números eran con puntos. Y entonces ahora en estos rollos antiguos que están escritos en hebreo con mal de tierra. Entonces, ¿cuántas personas salieron? No sabemos cuántas personas salieron en los rollos hebreos. 6 millones. 6.000 personas salieron de Egipto. 60 millones. Entonces, por el tiempo, por la cultura, uno tiene que ir ajustando, porque con un mal de tierra, con una picadura de un mosco sobre el manuscrito, ya cambió el número. Los ceros eran puntos, entonces, y si le cae un mal de tierra y 3 puntos y 4 puntos, entonces, numéricamente hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿cómo se hace el estudio de las cantidades, obviamente en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se hace el estudio? Tiene uno que tener la cultura, la época, las ciudades, qué población había en las ciudades. Entonces no podemos decir donde aparece 600 personas o 600.000 personas, no podemos poner 60 millones, aunque estén los punticos ahí. ¿Por qué? Porque en ese momento no había esa cantidad de personas. Esa cantidad de personas en un sitio, en una región, en una población, ni una tribu, podíamos decir 60 millones. Entonces los traductores y los estudiosos tienen en cuenta eso. Entonces dice, probablemente, aproximadamente, lo más seguro era bórrele cero, mijito, bórrele cero a eso, porque no hay posibilidades. Entonces, vamos a contestar esta de las contradicciones aparentes que hay en el texto bíblico. Son contradicciones aparentes. ¿Y por qué contradicciones aparentes? Porque hay que tener en cuenta eso, el transcurso del tiempo, el escritor, que el Espíritu Santo está utilizando palabras y contexto de su escritor en ese momento. Él no le está diciendo como le dije a Moisés, ni está utilizando, a Jeremías no le está utilizando las mismas palabras que le está diciendo, lo mismo que le dijo Moisés. Entonces, me acuerdo con este estudiante que empecinado que Dios no había creado el agua, que quién había creado el agua, porque no decía en Génesis 1 y 2 que Dios había creado el agua, sino que había creado la tierra, que había creado el sol, que había creado la luna, que había creado los animales, que había creado todo esto, pero que no decía que había creado el agua, que entonces Dios no había creado el agua, y que quién había creado el agua, y que entonces existía algún creador antes de Dios, figúrense. Entonces uno no puede, porque en el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, dice que Él creó todas las cosas que hay arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, sean poderes, sean potestades, todo lo espiritual creado, porque hay espíritus creados. Entonces, que todo lo material creado, todo lo espiritual creado, lo creó Él, ¿no? Entonces, ahí en ese versículo de Efesios está la respuesta, que también creó el agua, porque si creó todo lo que hay encima de la tierra, en los cielos, en el mundo espiritual, debajo de la tierra y en la tierra, todo lo creó Él. Entonces, por eso es la importancia de leer todo el texto y no sacar una doctrina y sacar algo de un versículo, de un pasaje, de un libro. Muchas veces del libro de Génesis lo podemos leer todo y no dice que creó el agua. Entonces Dios no creó el agua. Entonces, ¿cómo entiendo en Efesios que dice que Él creó todas las cosas? ¿No es? Espirituales, materiales, todo lo creó Él. Entonces tengo que meterlo ahí. Recuerden que ya les había dicho que el Espíritu Santo tiene en cuenta a su escritor, la época, el tiempo, la palabra, el conocimiento que tenga. Muchos de los escritores académicamente no tenían mucho conocimiento. Él no le iba a hablar a un Pedro
que no tenía una formación académica como un Lucas que era médico. Entonces, la forma de inspirar a Lucas es muy diferente, sin cambiar, pero muy diferente. Los datos que nos da en Lucas no nos los da con Pedro, no nos da con Juan, no nos da con Mateo, ni nos da con Pablo. Nos da los datos de la navegación, de cómo eran los barcos, de cómo eran los días, de cómo era la playa, el mar, de cómo funcionaba. Habla de términos técnicos del hora. En cambio, Pablo no usa, y eso que es académico, Pablo es académico, pero no usa, las palabras de Pablo son altamente académicas. Tiene un conocimiento profundo del Antiguo Testamento, estudió con uno de los rabinos más doctos y especializados de Israel. Lucas no, Lucas es un gentil. Entonces, Pero no, aún siendo no, profesional por ser médico, no tenía ese lenguaje como el de Pablo. no, porque Pablo era académico en el hebreo y era académico en el Antiguo Testamento. Lucas no es académico en el Antiguo Testamento. Él no es un estudioso ni estudió con un rabino. Él es israelita. académico, pero en su profesión. En su profesión y en su cultura, ya acá del primer siglo, aunque ambos son del primer siglo, Pablo es profundo conocedor de las escrituras, del hebreo, de la relación con Dios. Lucas, el Espíritu Santo lo está inspirando, pero es un gentil académico. Entonces, y que es especializado y es historiador y es investigador. Entonces, la forma como el Espíritu Santo inspira a Lucas es muy diferente, sin contradecirse. Eso es lo importante, que como es el mismo autor, no se contradice, pero el Espíritu Santo sí tiene en cuenta a sus escritores, porque la intención del Espíritu Santo no es confundir al ser humano, ni confundir a sus escritores, Miren lo que leímos en el programa pasado, que aún Pedro está diciendo, una de las escrituras y de las epístolas de Pablo son difíciles de entender. Y miren que Pedro está diciendo, son difíciles de entender, o de entender lo que el Espíritu Santo a través de la cultura de Pablo, porque Pedro no es un académico, como Pablo, ¿no? Entonces a Pedro se le hace difícil esta forma de analizar de Pablo. Pablo es un analista de una metodología que había en el imperio griego. Por eso la Biblia dice que los apóstoles y principalmente Pedro eran hombres sin letras. Hombres sin letras era que no eran académicos del lenguaje, no es que eran tontos ni ignorantes en todo, porque Pedro hablaba 3 idiomas, hablaba 3 lenguas, hablaba arameo, hablaba griego, escribe en griego, que en ese momento muy pocas personas escriben en griego, pero el griego de Pedro se nota de que es un griego no académico, No tan académico como es el un de Pablo. griego popular, es un griego koiné popular. En cambio el griego de las epístolas de Pablo es un griego de la academia, ¿no es? De la Real Academia Española, ¿no es? Entonces yo no me puedo comparar con el español de Cervantes, Ajá. en su libro, Don Quijote, con el español de Cervantes, con el español que escribí. A un revisor del lenguaje me decía, Vilma, ¿por qué utiliza la palabra carro? Tienes que utilizar la palabra automóvil. Digo, pero es que cuando yo me refiero al carro, me refiero y digo carro. ¿Yo cómo voy a escribir automóvil? No, es que la palabra internacional no es ni auto, es automóvil. Entonces cuando diga ahí, cambia esa palabra carro por automóvil. Digo, pero entonces yo voy a dar una charla sobre mi libro sobre el libro que escribí, y yo voy a pronunciar la palabra carro, porque yo no voy a pronunciar en esa conferencia, en esa explicación, yo no voy a automóvil. No, esa no es una palabra mía. Yo diré carro, entonces los oyentes van a decir, esa no fue la que escribió, porque ahí está usando repetidamente la palabra carro, y ella ahí en el libro dice automóvil. Entonces, ¿quién escribió el libro? ¿Lo escribió ella? ¿O lo escribió quién lo escribió? ¿No es? Entonces,
yo no sé al final qué decidimos. Nos salió tu estilo. Pusimos, creo que auto. Auto, Sí, ¿no es? pusimos auto. Entre los dos, comprende, que digo, No, para que sea un automóvil. libro internacional, ¿no es? Porque en España no dicen carro, ¿no El es? carro es el puestico, el carrito del mercado. De mercado, comprende. Entonces me decía eso, y eso, pero yo no puedo utilizar la palabra automóvil, refiriéndome al carro, ¿no? Entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Y en eso vamos a empezar con la vida, eso también lo han distorsionado. El comportamiento, el vestido de la persona que está en Cristo. ¿A qué se refiere estar en nueva vida? Ser una nueva persona, tener una nueva naturaleza y tener vida, porque antes no teníamos vida, estábamos muertos. En Cristo tenemos la vida. Comportarnos como personas en vida, como personas que fuimos adoptados. El creyente, el que está en Cristo, el que ha creído en Cristo, fue adoptado por el Padre. ¿Cómo nos comportamos con relación a que somos hijos del Padre? Ningún ser humano nace siendo hijo del Padre. Somos criaturas, y Él cuida a todas sus criaturas. Que entonces con el inconverso no lo cuida, porque cuida hasta los árboles, cuida el mar, cuida la luna, cuida las estrellas. En estos días, en uno de los programas, Mauricio nos comentó que conoce el número de las estrellas y conoce a cada estrella en particular y le tiene nombre. Y las tiene numeradas. Ahora, ¿cuánto más nos sabe por nombre a cada ser humano? Y sabe, y nos dice que nos tiene contados los cabellos, ¿no? Entonces, mire este conocimiento de Dios, pero tenemos que saber eso, y que el Espíritu Santo se relacionaba con su escritor, ese escritor, ¿no? Inspiró a Pedro en un griego koine, y inspiró a Pablo en un griego académico, inspiró a Lucas como investigador e historiador. Pablo no es historiador, ¿no es? Pedro no es historiador, Lucas es historiador, es investigador porque es médico, ¿no es? Entonces se relacionó con cada escritor, con el escritor, y utiliza el estilo sale con el estilo del escritor, con el conocimiento del escritor, con la ciencia del escritor, con las palabras de su escritor, porque su objetivo no era confundir a nadie, sino revelar, mostrar, decir, que lo comprendieran hasta el día de hoy. Son unas palabras comprensibles y por eso habló el lenguaje humano. Vamos a buscar en Romanos 6. Romanos 6.1. Romanos 6.1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia Dale, te abunde. invito a la gente para que busque. Romanos 6.1, 6:1. Nuevo Testamento, capítulo de Romanos. Primero está Hechos, luego está Romanos, es antes de Corintios, de Primera de Corintios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿de qué está hablando? Aquí dice, andemos en vida nueva. Esa expresión en vida nueva se está refiriendo al vestido, al cabello, a las joyas, al caminado, al hablado. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cómo empieza el 6.1? ¿Cómo empieza el 6.1? ¿Qué implica la vida nueva? ¿Y qué está hablando? De no estar en el pecado. El pecado. Entonces la vida nueva implica es apartarse del pecado. Yo no sé por qué le han puesto que la vida nueva, entonces uno tiene que vestirse diferente, caminar diferente, hablar diferente. A estas alturas él no está diciendo eso. Él no se está refiriendo ni al peinado, ni al maquillaje, ni a la vida. Que por allá digo que las mujeres decentes, sí, pero eso es en 1 Corintios. ¿Por qué en 1 Corintios está hablando del vestido y de los ornamentos y todas las cosas? Porque en 1 Corintios había un revuelto de mujeres gentiles, de mujeres griegas,
que llegaban con las transparencias. En el primer siglo las mujeres griegas se vestían con transparencia, sin ropa interior. Ya te iba a decir la moda que está llegando, las blusas transparentes, pero si es con ropa interior. No, y mucha moda es que sin ropa interior. Ya muchas de las mujeres no están usando brasier y que porque es opresivo. Y entonces ahora están... Está muy de moda, está muy de moda ahora sin brasier. Sí, para prevenir cáncer y eso. Pero lo de la vestimenta no lo relacionan también con Deuteronomio, con de que no vestirá ropa de hombre. Eso es bajo la ley. Y si tú te quieres poner bajo la ley, en la ley también está la matazón de cordero. Porque como dicen, no vestirá mujer ropa de hombre. En la ley también está la matazón de cordero. Y dice, hay que cumplir los 613 mandamientos de la ley. Tú no puedes escoger qué mandamientos de la ley obedeces o no obedeces. Exacto, si te vas a poner bajo la ley, que la cumples. Exacto, tienes que cumplirla toda. Y no te justificas. No dejas de ser pecador porque cumplan los 613 mandamientos. Recuerden que Pablo cumplió los 613 mandamientos de la ley, pero cuando conoció al Señor Jesucristo dijo, entre los pecadores yo soy el primero. Los tengo todos. Miserable. Los tengo todos porque los cumplí todos. Cumplí los 613 mandamientos. ¿Y por qué los cumplí? Porque la ley me decía, pero si no estuviera en la ley yo los hubiera hecho porque están en mí. Y aquí mismo en Romanos también lo dice, el pecado está en mí. Eso también le recordamos que ya lo hemos hablado. El que está en Cristo todavía tiene el poder del pecado. Nosotros no hemos sido librados del poder del pecado. No hemos sido librados de la paga del pecado, que es muerte. Pero el pecado está en nosotros. El pecado está en nosotros y el cristiano no se puede descuidar. Y por eso le está diciendo aquí, vida nueva se refiere a morir al pecado, considerados muertos al pecado, pero el pecado está vivo en nosotros. El pecado está vivo en nosotros, en nuestra persona, en nuestro cerebro, en nuestros músculos. Está el pecado vivo. Nosotros somos los que nos tenemos que considerar muertos al pecado. O sea, no obedezcamos al pecado porque estamos muertos al pecado, pero el pecado seguirá mandando. Y el pecado y Satanás y el mundo sabe eso. Muchos cristianos no lo saben, pero el mundo y Satanás sí lo saben. ¿Por qué? Porque Satanás se sabe toda la Biblia, en contradicción con los cristianos y con los creyentes en Cristo. No me gusta usar cristiano porque ahora se le llama cristiano a todos, a los que estamos en Cristo, ¿no es? A los que estamos en Cristo, muchos no saben eso, de que el pecado está vivo, mandando, y hacernos creer que todavía nos puede mandar, y Satanás todavía está convencido que nos puede mandar, y que nosotros estamos obedientes. Y vamos a seguir leyendo aquí, es considerados muertos al pecado, por lo tanto no lo obedezcan. Esa es la vida nueva que tenemos en Cristo, no obedecer al pecado. ¿Y qué es pecado? Desobedecer a Dios, lo que Dios le mande, la dirección del Espíritu Santo. Ahora estamos dirigidos por el Espíritu Santo, no estamos dirigidos por la ley, estamos dirigidos por el Espíritu Santo. Ya fuimos libertados, hasta de la ley fuimos libertados, de la ley de Dios fuimos libertados, y pasamos a la libertad en Cristo, que es la dirección del Espíritu Santo que tiene cada creyente. Lo que yo no entiendo es de dónde sale directamente esa relación de no vestir así, no usar eso. Es inventado por no leer toda la Biblia, por interpretar los versículos y amañarlos como les da su gana. Porque sacan algunos versículos, sacan un versículo de la ley y que no se vista como hombre, que no se vista como mujer. No se está metiendo con eso. Sin tener en cuenta el contexto. ¿De dónde acá es pecado ponerse uno pantalón, por ejemplo, que muchas doctrinas tener el pelo largo, el pelo corto? No. Ahora, en 1 Corintios sí hay una regla para la iglesia de Corintios, que era un revuelto de israelitas con gentiles, y principalmente entraron en la iglesia de Corintios del Señor Jesucristo las mujeres griegas. Ay, las mujeres griegas. Ellas llegaron ya a desbaratar un balín. A desbaratar un balín.
¿Por qué? Porque los dioses griegos tenían sacerdotisas. Los dioses griegos tenían sacerdotisas. Y las sacerdotisas de los dioses griegos eran prostitutas. Entonces ellas eran maestras en la prostitución. Por eso en 1 Corintios también le dicen, no le permito a la mujer enseñar. ¿Cuál era lo que no le permitía enseñar? ¿Qué enseñar? Su profesión. Porque cuando todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo somos sacerdotes del Dios Altísimo. Y llegaban, aquí también somos sacerdotisas. ¿No es? Y recuerden que apenas se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Entonces, todos los que estamos en Cristo somos sacerdotes. ¿Y qué es un sacerdote? El que ofrece ofrenda y sacrificio a su Dios. ¿No es? Y llegaban estas mujeres griegas sacerdotisas. Ah, que aquí también somos sacerdotisas. Y toda sacerdotisa de los dioses griegos era prostituta. Y los sacrificios y las ofrendas eran relaciones sexuales. Eran relaciones sexuales y orgías sexuales. Era la forma de adorar a sus dioses. Tomás tenía el dios Eros, ¿no? El dios del sexo. El dios Baco, que era del alcohol y de las orgías. Afrodita, que era la diosa disque del amor y era sexo corrido. ¿No es? Sexo corrido. ¿No es? Entonces eran los sacrificios. Hay todavía doctrinas que los sacrificios son sexuales. Corrido, sexuales a sus dioses. ¿No es? O no, porque o más que por sus dioses, porque también piensan que la superación Sí. del ser humano, o sea, la doctrina también enseña que la superación del ser humano está relacionada con las relaciones hay una sexuales. doctrina muy fuerte, Sí. hay una doctrina Actualmente. y una religión muy fuerte en que es relaciones sexuales. Y relaciones sexuales de todos contra todos. Fuera del matrimonio. Entonces, no, eso ahí no se habla de matrimonio, Exacto. es de ascender a la divinidad por medio del sexo. Y eso es una corriente, y aquí en Pereira es muy fuerte, aquí en Pereira es muy fuerte. Y hay mucha gente metida ahí, mucha gente metida ahí. Y entonces que es una forma de trascender y llegar a ser Dios, porque la meta de la mayoría de esas es llegar a ser Dios. Entonces miren dónde habla de vida nueva, sigamos. Entonces voy a Romanos Página 6:5. 6:5. Y está hablando del pecado. La vida nueva tiene que ver con relación Apartarse. al pecado, porque como nacimos pecadores, vendidos al pecado, naturalmente, por descender de Adán, ahora que estamos en Cristo, el segundo Adán, y tenemos una vida nueva, es no obedecer al pecado que está en nosotros, sino obedecer al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo y al Padre. Sigamos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahí no habla que el pecado murió, que los que morimos fuimos nosotros al pecado. Pero ahí no ya está diciendo que el pecado murió. El pecado no ha muerto. Lo que nosotros morimos al pecado en Cristo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino vea, bajo no la está gracia. bajo la ley. Sigamos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva es regalo. Y pasemos a Romanos 12. Vida nueva es no obedecer al pecado. Y en ninguna parte dice que el vestido sea pecado en Cristo. En Cristo. En la ley había 613 mandamientos y podemos ver que el que los cumpla todos, y ahí podemos seguir. Sería bueno explicarles un poquito. Mire lo que dice ahí mismo en Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley. ¿No? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, si usted se pone bajo la ley, le saca el pecado, le saca todos los pecados que están en la ley. Los 613 se los saca. Ponerse bajo la ley, ¿qué es? Porque la ley de Moisés y la ley de Dios dice que no mienta. Mientes. Pero cuando tú dices que ponerse bajo la ley, ¿qué es Por ponerse? eso, obedecer a la ley, porque es la ley de Dios. Tú no tienes ya en Cristo que obedecer la ley. No saques la ley. Ya fuimos libertados de la Pero ley. si igual Cristo dice que no mintamos. Pero ya te lo dice Cristo, no te lo dice la ley. Pero no es lo mismo. No. Ya no es estar escuchando Entonces, como lo que la ley me está diciendo no y escuchar pensando, a la ley. y pensando como ¿Ah? que no, la ley dice esto, Esto. no puedo hacer esto. Pero actualmente también dice, pero también Cristo dice que no mintamos. Pero ya tú lo ya haces es muy no por la ley, diferente sino el por poder Cristo. que sale de Cristo y el poder que sale de la ley. Tú no estás pensando en la ley cuando no mientes, sino que El estás... Señor Jesucristo, el Espíritu Sino que Santo, estás pensando en y la aún verdad. el Espíritu Es más, Santo, el Espíritu Santo Santo ya es dice, el que le saca a a uno. uno, le saca a uno Sin ni la siquiera uno obediencia. estar pensando, Le saca la obediencia. no estoy mintiendo, no, sino que no, y el Espíritu Santo lo más seguro No, que te muchas dice, veces cuando uno va a hacer una mentira, no puedo decir una mentira no, porque vea, no es no, bueno. no, O sea, eso porque lo si él dice que dices es tú, bueno. pero ¿qué te dice el Espíritu Santo? Di la verdad. El Espíritu Santo no te dice que no mientas, te dice, di la verdad. Exacto, no te Uno saca, es- no no te te saca saca la mentira. la prohibición, Di la prohibir, verdad. no, te saca es el la actual. verdad, la verdad, diga la verdad. Siempre del Espíritu Santo diga la verdad. No es, no te saca la ley. El Espíritu Santo no te saca Pero la ¿y ley. eso qué? Pero tampoco contradice la ley. El ejemplo está con la verdad y la mentira, pero en realidad sobre hay muchas cosas. Yo sigo leyendo, por ejemplo, Pues sí. Deuteronomio, y casi que de versículo a versículo hay puntos de la ley. Por ejemplo, en el 5 dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones a el Señor tu Dios. Eso es un punto de la ley, hay gente que se somete a ese punto. Pero por ejemplo, al siguiente dice, cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o los huevos, no tomarás la madre. O sea, la persona que se basó en el 5 para apropiarlo, pues entonces tendría que basarse en el 6. No puede matar a la gallina que tiene huevitos. La gallina. No puede matar a la gallina. Y por ejemplo, si está sembrando, dice que sancocho de gallina no puede hacer. Que no siembre con semillas diferentes. Entonces, bajo la ley, tendría que someterse a todo. ¿No es? Y la ley fue dada para mostrarnos que éramos pecadores, aunque la obedeciéramos. Eso fue lo que entendió Pablo. Él fue cumplidor de los 613 mandamientos de la ley. Pero por eso dice, yo no conocí la codicia sino cuando me enfrenté a la ley. La ley me dijo que no codiciara, entonces yo soy codicioso. Y si la ley no hubiera dicho que no codicie, yo hubiera codiciado, porque la codicia está en mí. El pecado está en mí. Entonces la codicia está en mí. Pero me fui a la ley y la ley me dijo no codiciarás. Y entonces, es que yo tengo codicia.
Porque la ley me está diciendo que no codicie. ¿Por qué la ley me está diciendo que no codicie? Porque soy codicioso. Y Pablo obedecía, no era codicioso, pero él dice, entonces la codicia está en mí. Porque la ley me está diciendo que no codicie, entonces la codicia está en mí. Por eso Pablo dijo, como yo fui cumplidor de los 613 mandamientos, no pecó, pero entendió que el pecado estaba en él. Que estaba lleno de pecado, porque cumplió los 613 mandamientos. Y al cumplir los 613 mandamientos no pecó, pero reconoció Que era pecador. que era pecador. Porque la ley le estaba diciendo... Es que muchas veces entonces, eso nos lleva a que somos pecadores no por pecar, nacemos no siendo ser pecadores, ¿no es? Entonces, aquí en Romanos 7, les recomiendo, aquí en Romanos 7, él comienza a entender que el pecado está en él. Que él es pecador. Y me imagino que él lo dijo, y eso creo que lo hablamos en otro programa también acá en la 104, que inclusive eso lo dijo porque ellos se consideraban no pecadores por No ser pecadores. cumplidores de la ley. Ajá. Y Pablo era uno de los que se consideraba no pecador. Porque era Y cumplidor. justamente como hemos hablado, que al no considerarse pecador, no había forma de reconocer al Señor Jesucristo como Sigamos el ahí Salvador. leyendo el 7 un momentico. En el Tomando el 9. Pero 7, ¿cuál? 9. De Romano. 7:9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ujú. Y ayer, cuando él dice yo morí, es que no Pecó. desobedeció. Desobedeció, pero sea no que- desobedeció. Noé entendió que él era pecador y que la paga del pecado era muerte. ¿No es? Y ayer que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Oigan esto, el 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, Figúrense. a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque la ley fue dada ya al Adán pecador, al Adán muerto. Entonces, al principio la ley de Dios empezó cuando él empezó, coman, multiplíquense, dominen la tierra y todo lo demás. Esa era una ley, esa es la ley, empieza la ley de Dios ahí. La ley de Dios no empieza con Moisés. La ley de Dios empieza con los primeros mandamientos que Dios le da cuando crea a Adán y Eva. Y eso eran para vivir, eran para vida, incluyendo el mandamiento no coman de ese árbol. Era para vida. Pero ya el ser humano murió. Entonces ya la ley no es para vida. ¿Comprende? Ya la ley que ya fue dada con Moisés es para mostrarnos que somos pecadores. Es que es muy interesante cuando dice que por medio, o sea, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. O sea, la ley en sí es buena, es buena. Es buena. Es buena. Pero el pecado que muestra está el en mí, pecado y lo hace sobremanera sobremanera más pecaminoso. pecaminoso. O sea, o muestra el pecado Claro, o lo muestra el muestra, pecado, lo pero muestra. lo muestra grande, o sea, ¿Eh? es decir, lo hace. Bueno, entonces, si un creyente se pone a mirar la ley, peca, porque obedece a la ley. Porque la ley fue dada, la de Moisés, fue dada para mostrarnos de que éramos pecadores. Eso también está en Romanos 3, ¿no es? A mostrarnos de que éramos pecadores. Pero cuando ya estamos en Cristo, nos dice en Gálatas, por eso tienen que leer toda la Biblia. En Gálatas nos dice que la ley nos llevó a Cristo. Eso te iba a decir, que lo bueno de la ley es, si yo me reconozco Como pecador, tengo voy- que pecar de Cristo. Exacto. Tengo Entonces que ahí es donde buscar- dice, cito cómo hago para pagar por esos Por pecados. pecados. Y por eso me lleva a Cristo. ¿no? Porque Y es la única paga del forma. pecado es la única forma, porque Es la está única muerto. forma. No se puede por obra, por eso no se puede por obras. Ni se puede porque se obedezca a la ley. Ya está muerto, ya eres pecador. ¿Qué gana cumpliendo la ley? Ya no. No, ya no. No hay forma. Ya, pero cuando ya estamos en Cristo, es la ley de la dirección del Espíritu Santo, de actuar como personas vivas, ¿no es? Y que hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. En Cristo
estamos muertos, nos debemos considerar muertos al pecado, pero el pecado está vivo en nosotros y nos trata de mandar. Esa es la nueva vida, estar Esa es la muerto nueva- al pecado. Estar muerto al pecado. Porque en Cristo estamos muertos al pecado. Esa es la nueva vida, ¿no es? Estamos muertos al pecado en cualquiera de sus formas. En cualquiera de sus formas. Y miren, vamos a Romanos 12. ¿no es? 12:1. Ujú. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Vivo. santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si servicio, pues en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo según lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Esa es vida nueva. Todo lo que está aquí hablando Eso es te iba vida a nueva. preguntar qué era lo que estábamos Está leyendo. leyendo. Vida nueva. Procurad- Comportamiento de un vivo. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Aquí no nos ha nombrado ni el pelo, ni el vestido, ni de nada. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego Carbones encendidos, amontonarás. dicen esta. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Seguimos. Ahí Para. sigue diciendo En el como unas obras generales de la nueva vida, y que es una transformación de mente de lo que traíamos. La ley dice ojo por ojo y diente por diente, y acá dice que no. Y acá dice, vence El bien con el mal, bendice a tus enemigos. Dale de beber, dale. Dale de beber a tu enemigo, dale de comer. Entonces, esa es una nueva vida, es una nueva forma de pensar y de actuar, y eso es dirigido por el Espíritu Santo. procurar la paz. Esas con son las que todos se los llaman las hombres. obras de fe. Entonces hay una cantidad de obras de fe, pero ahora, usted ir a salir en tanga, ir a un campo nudista, porque soy cristiano y entonces aquí no dice que no vaya a un campo nudista, no. Ajá. Entonces uno tiene que mirar, es que es pecado y qué es lo que la está dirigiendo el Espíritu Santo. En estos días, creo que en el programa pasado del martes, o que estaba, no sé en qué programa es que estuvimos hablando, que pasaron un programa por televisión en donde explicaban los trucos de los magos, ¿no? Y yo lo empecé a ver, y el Espíritu Santo que me dijo, no lo veas. Y yo le dije al Espíritu Santo, no es bueno que yo vea cómo son los trucos de magia. Digo, no, porque estás viendo magia. Si te pones a ver cómo son los trucos de la magia, estás viendo magia. Entonces no te expongas a la magia, porque la magia es peligrosa, yo la tengo prohibida y te hace daño.
porque es mentirosa. Pero ¿quién me dijo a mí eso? El Espíritu Santo en ese momento. Yo estaba pensando que era bueno que yo viera los trucos para saber y dejar en vergüenza a los magos diciéndole, usted está haciendo, no me está engañando. Pero el Espíritu Santo me dijo, no, te expones a la magia. Doctora, y la magia es una mentira. Y aparentemente uno diría, pues ver un programa de televisión no es pecado. Claro, pero para ti en ese momento, el Espíritu Santo te dijo, no te expones. No te expongas. No te expongas a la mentira. ¿No es? Ni por una buena motivación, no te expongas a la mentira. Entonces una persona me preguntó, pero entonces ¿cómo yo le explico a la persona que no es buena la magia? Dile que es una mentira. Tanto es así que son trucos. Y los trucos son una mentira. ¿De dónde van a sacar una paloma de un sombrero? ¿De dónde? ¿De dónde van a sacar una paloma de un sombrero? De alguna forma hicieron un truco. ¿No es? Una persona viene y la cortan por la mitad. Y queda la cabeza de este lado y las piernas de este otro lado. No hay una gota de sangre. Y la persona sigue hablando, cortada por la mitad. No le sale el corazón. Nada, cortada por la mitad. Las piernas por este lado y la cabeza por este lado y sigue hablando. Metidas en un cajón. Un truco, son dos personas. No es la misma persona, no tiene lógica. Es una mentira que le hacen creer como si fuera verdad real lo que está pasando, pero sabemos que no. Entonces el Espíritu Santo me dijo, no te expongas a la mentira. Porque si uno se expone a la mentira, termina mintiendo. ¿No es? No te expongas a la mentira. ¿No? Y más todavía cuando uno está tratando de encontrar la verdad de lo que dice el Señor, no es bueno eso. Entonces, esa es la vida nueva. La vida nueva. Y como dice, el reino de los cielos no consiste en bebida, en comida, en bebida, en luna nueva, en vestido nuevo, en vestido viejo, en oro, no sé qué más. Es el Espíritu. Y eso se lo transmitimos a nuestro cuerpo, ¿no es? Y como dice, vuestro culto racional es que su cuerpo obedezca, que no solamente en espíritu, su cuerpo también obedezca, obligue, como decía en uno de los salmos David, mi espíritu y mi carne alaban al Dios vivo. Él decía, pues mi carne alaba al Dios vivo, lo va a alabar. Aquí muchas veces yo he visto cristianos, no, es que estoy cansado, no, es que yo no tengo nada de dar gracias. Él decía, mi espíritu y mi carne alaban al Dios vivo. Y ustedes ven cómo David alababa al Señor, pecador y todo. Pero mi carne alaba al Dios vivo. Él obligaba a su carne a alabar al Señor, ¿no? Y cuando el Señor le mostraba que lo había desobedecido, él tranquilamente, tienes toda la razón, yo sé que me vas a castigar, yo no sé qué más, pero castígame tú. Y el Señor un día le dijo, ¿quieres que te castigue, digo yo? ¿Te discipline yo? ¿O que te castiguen los hombres? Y digo, no, estos no tienen misericordia de mí. En cambio tú eres un Dios misericordioso, sí. Castígame tú. ¿No es? No, se sometía a Dios. Se sometía a Dios y le reconocía a Dios y se sometía. Y ya, si me vas a poner esa disciplina, pues poneme esa disciplina. Y si me vas a darle latigazo, pues comenzar a darme latigazo, que yo sé que tú después me sana la herida. Y ya, ¿no? Pero no que no me den latigazo los otros, porque eso no me van a dar ni un pasito de agua. Entonces, esa es la vida nueva. Pero léase toda la Biblia y podrá encontrar ese contexto. Pero sacando de los versículos, poniéndose ahí en Corintio a leer, no con vestidos ostentosos. Hombre, se los está diciendo. ¿Y qué es un vestido ostentoso? ¿Qué es un vestido ostentoso? ¿No es? Hay muchas personas que son desobedientes y andan en harapos. Entonces, porque anden en harapos, no quiere decir, y andan con faldas largas las mujeres y desobedientes. Sí, eso ¿No es? Y desobedientes. Andan con pantalón y en el bolso traen el vestido, la falda. Y cuando, o sea, es que me ha tocado verlo. Hipócritas. Y cuando llegan a la congregación se componen la falda. O en otros casos mantienen con la falda, pero igual en esos pensamientos hay muchas cosas. Su corazón.
Entonces, y léanse toda la Biblia, La vida nueva. dentro del contexto. O sea, que el Señor nos aquí dejó unas generales que fueron las que acabamos de leer. Tenemos 30 minutos aún para las El Señor nos dejó unas generales que fue las que acabamos de leer, pero y hay muchas generales, pero también hay muchas. muchas específicas. Exacto. Muchas, pero no también, se contradice las generales con las específicas, ni a ti te va a decir ver magia, a ti no te iba a decir, Exacto. a ti no. También el Espíritu ni Santo ve, dice no te ni pongas. ve y odia a este Pero o que no, o sea, no. no se va a contradecir con Sí, sus contradecir, principios, con Dios. su palabra. No. Pero sí el Espíritu Santo, a cada uno de nosotros, inclusive en su palabra también lo dice, tiene unas obras ya para cada uno de nosotros. En Efesios, pueden En buscar Efesios en Efesios 2.8, ¿no es? 2.9. Que el Espíritu Santo En Efesios. tiene unas obras personales para cada uno. Y aquí también en Romanos, cuando dice, el que tiene la función de servir, que sirva. El que tiene la función de administrar, que administre. ¿No es? Con amor, con todo. ¿No es? Entonces, porque tienen diferentes funciones los miembros. Está hablando de funciones, la vida nueva, de funciones, de dones, de talentos que Dios ha dado. ¿Qué dice Efesios 2, 8 al 10? 8 al 10. No, dice que no por obras para que nadie Entonces se se gloríe. gloríe, ¿sí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Sí, Jesús todo. para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, las buenas obras, la nueva vida está en Cristo. Lo que le diga el Señor Jesucristo, lo que le diga el Espíritu Santo que tiene que hacer, nunca lo van a llevar a pecar, nunca lo van a llevar a desobedecer a Dios, nunca le van a mostrar una cosa diferente a lo que Él tiene en su palabra escrita. Nunca. El Espíritu Santo no va a hacer eso, ni el Señor Jesucristo va a hacer eso. Nunca. Ellos no se contradicen entre ellos. Eso sería sinceramente un Dios sádico y muy pesadito, quedaría muy pesadito. Recuerden que Dios no es como nosotros, no es como nosotros. Frente a la pregunta de la vestimenta y todo eso se resolvió, ¿cierto? Claro. Entonces, frente La a la vida pregunta de nueva, Arauna. que si la vida nueva era cambiar de vestido, de peinado. O sea, porque eso es lo primero que la gente hace. Ah. Cuando lo pasa como muchas veces la familia, la gente cercana a uno lo ha conocido antes de conocer al Señor. Cuando uno antes de conocer al Señor y de pronto su comportamiento, digamos, era otro. Cuando uno dice que ya conoce del Señor, lo primero que piensan es que ya uno tiene que cambiar su apariencia física, y eso pasa en la actualidad todavía con muchas personas. Y lo primero que hacen es juzgarlo a uno porque se sigue vistiendo así, porque se sigue poniendo de esta manera, y eso también me ha pasado a mí. Cuando la oyente nos hizo esa pregunta, me identifiqué mucho porque esa fue la primera situación que pasó con mi familia. Porque sigue bailando, porque siguen fiestas, porque se toma una cerveza, porque se sigue poniendo pantalones. Eso es lo primero que la gente analiza. Y es por el concepto que tienen equivocado de lo que es el Dios de la Biblia y lo relacionan siempre con religión evangélica. El Señor lo acusaban de comedor y bebedor de vino. Y que andaba nomás en fiesta y que andaba nomás con prostitutas y publicanos y pecadores. Y yo no sé, yo no creo que el Señor estuviera allá en un bar sentado con publicanos y pecadores y bebedores y ahí tomando jugo de uva. No lo hubieran acusado de bebedor, no lo hubieran acusado de bebedor de vino, no lo hubieran acusado de que andaba con prostitutas y rameras y pecadores. No lo iban a acusar si lo veían sentado en un bar tomando un vasito de leche de cabra, porque en ese tiempo no tomaban de res. Entonces, ustedes pueden imaginar, no lo hubieran dicho. Estos días alguien me dijo, en todas las casas se hacía invitar y comer. Que estaban Ese es un haciendo, carácter de Señor que no conoce. Estoy aquí sobre la tierra, él era muy folclórico. estaban haciendo un Y no estoy coctelito, respetando al Señor, él era así, y sigue siendo así. un Él dice coctelito que no cambia. cristiano, Disfrutó la comida. ¿Y cómo es un coctelito cristiano? sin alcohol. Así que estaban haciendo un coctelito cristiano sin Que alcohol. cuando convirtió el vino en la boda de Caná, lo convirtió en jugo de fruta, pues de uva. Pues vino, y un vino de calidad, y él dijo repartirlo. Y hace poco que estuvimos con el doctor, el gastroenterólogo, Ajá. que inclusive quiero aprovechar para mandarle un saludo muy especial. En estos días le hicieron un reconocimiento en Comeva por su labor, y él nos hablaba, e inclusive nos mostró varios versículos donde hablaba la sanidad que produce el vino. E inclusive, y el Señor lo ha dicho, que un vino alegra el corazón del hombre, pero no es embriagarnos, pero sí poder tomar un vino. Entonces, acabamos de escuchar algo que puede ser refrescante para la oyente y para muchas personas,
que realmente no son esos comportamientos los que nos definen la nueva vida, sino lo que el Espíritu Santo a cada uno nos va dirigiendo, nos va mostrando y el Señor ha mostrado. Y es apartarnos del pecado, y no es pecado vestirnos de una forma. Puede que para algunas personas el Espíritu Santo le muestre. Puede que algunas personas el Espíritu Santo... Pero el pecado no está en el vestido, el pecado está en la intención de la persona. Vamos, hace mucho tiempo, si una persona se maquilla porque para sentirse superior a las otras mujeres, y que todo el mundo la mire, y es de puro orgullo, para despertar envidia, ¿no es? Entonces el Señor le manda a esa persona desmaquillarse. Desmaquíllate. Pero si llega otra por allá lampiña, lavada la cara, pero también para enrostrarnos su juventud y sentirse orgullosa y decirnos a las demás que somos unas viejas, el Señor le dice, se me maquilla, porque lo que está tratando es el orgullo, lo que está tratando es la envidia, no el maquillaje, no el maquillaje. Entonces, lo que el Señor está tratando con esa persona. Y por eso las obras de fe son cada una especial. A mí me dijo personalmente, no te expongas a eso. Exacto, ¿no? muy personales. No, son muy personales. Y pueden haber algunas personas que inclusive el Espíritu Santo les diga, no tomes vino. No tomes vino. Le puede afectar No, su salud, puede hacerle daño. El otro día, justo cuando estábamos en el programa que estuvimos con el doctor Rojas, un oyente, que también es un fiel oyente, el señor Miguel, él me escribía que independiente de que eso dijera y que lo que estábamos explicando, que él se había preferido apartarse por completo, ni siquiera una copa, porque él había salido de una situación de alcohol. Entonces yo le escribía, eso está muy bien, y usted lo acaba de decir, en su situación personal. Entonces le decía, pero eso no quiere decir que sea pecado tomarse una copa de vino. Ya su situación, usted tomó esa decisión porque usted se quiere cuidar, porque le decía, porque le decía, yo me quiero cuidar, porque inclusive él decía. Y eso se lo dice el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, ni el olor, mijito. A usted ni el olor, mijito. No. Hay personas que hemos tomado la decisión. A mí no es que no me guste el alcohol, me gusta, pero yo he tomado la decisión que yo he querido aprender a disfrutar sin alcohol. He querido aprender a disfrutar sin alcohol y ya, pero no porque Dios esté diciendo que no tome. Nunca me ha dicho que no tome alcohol. Que no me emborrache, sí ha dicho, pero que no tome alcohol, nunca me lo ha dicho. Yo decidí, y uno puede decidir por cualquier motivo. En este momento que tengo el azúcar alta, menos puedo tomar alcohol, porque el alcohol tiene mucho azúcar, ¿no? Entonces, pero cuando tomo aquí el agüita, me sabe a vino. O a Coca-Cola. Y esperamos, le agradecemos mucho a nuestros oyentes que siempre nos mandan tantas inquietudes, esperamos que aprendan de ellas, que les sean claras, y como les digo, inclusive por el interno, si no es claro, nos pueden escribir, me pueden volver a escribir al 317-210-0419, si no les fue claro, si quieren tener más versículos, si quieren saber dónde dice eso que hemos hablado en el texto bíblico, con todo gusto. Entonces vamos a resolver la pregunta de 2 de Samuel. Porque esta aparente contradicción, y no más, sin más explicaciones, no más con la redacción. Lo primero es que los hebreos, en el pueblo de Israel hasta el día de hoy, les gusta tener varios nombres. Y recuerden que a Dios le tienen varios nombres, y el mismo Dios y el Espíritu Santo inspiró varios nombres, Elohim, Adonai, Shaddai, Sebaot, Elión, y se están refiriendo al mismo Dios, a una función como a características de lo que él es, apelativos. Los nombres orientales, incluyendo desde los israelitas, los nombres orientales siempre tienen contenido, tienen significado. Si ustedes me preguntan a mí qué significa Dios, no tengo idea, y no, lo más seguro es que no tenga ningún significado. No, ahora están sacando unas listas que con significado, pues eso es carreta. Entonces, porque eso no, son los nombres orientales, son los que tienen significado. Entonces, las personas, de acuerdo a las circunstancias y a la función, le iban colocando nombres. Entonces, aquí hay 2 nombres, pero son la misma persona. Está en 2 de Samuel. De pronto, por un oyente que se haya sintonizado algo así,
¿Cuál es la pregunta? La pregunta es no que se repetía. aparentemente hay contradicción en el valor del terreno. O sea, la pregunta inicialmente era que por qué en segunda de Samuel hablan de un terreno que le vendió una persona al rey En David 50 ciclos, en 50 ciclos de plata. Y en otro libro de la Biblia, en Crónicas, habla de ese mismo terreno, lo vendieron en 60 pesos de oro. 600. Entonces, que por qué en unas partes de plata, en otras de oro, pero diferente cantidad? Entonces, que será que en ese entonces la plata tenía más valor que el oro. tradicionalmente en el tiempo antiguo y en ese tiempo la plata tenía más valor que el oro. Sí, ese ya es parte del contexto externo que uno tiene, porque los dos libros se escribieron en diferente tiempo y por diferentes escritores, ¿no? Entonces el mismo autor, el Espíritu Santo, pero ya lo que hemos repetido hasta el cansancio, que el Espíritu Santo hablaba en concordancia con su escritor. Y con el inspiraba, tiempo. y con el tiempo, y con los cambios, y todas esas cosas. En la textual, cuando hablan acá de los 600 ciclos, dice que en 50 Sí, ciclos 24, dice 24. sí, que plata llena, que entonces esa tenía un valor diferente, aún tenía un valor diferente en ese tiempo. Se recuerden que eran monedas y eran acuñadas, entonces esas monedas de plata tenían un valor porque hay diferentes platas como hay diferentes oros, entonces cada plata era de un valor diferente, y dice que con ciclos, eran unas monedas de plata totalmente de plata, Macizas. macizas. En estos días estaba Ajá. comprando unos Macizas, regalos de plata. y esa tiene un valor diferente Diferente. al coco, a una moneda coca. Unos regalos de plata, Mm. para un viaje que va a tener, y una cadena que medía lo mismo, cuando ya las iba a pesar y a coger y todo eso, aunque medían lo mismo, tenían el mismo diseño, una era en plata maciza. Ujú. Y la otra, por la estructura, por el diseño, entonces era un poco más coca, sin dejar de ser plata. Y Ujú. obviamente cuando llega el momento de darle valor, la que es llena, maciza, esa. tiene un costo demasiado elevado. Elevado. Y la otra no ha dejado de ser plata, no tiene un diseño feo, de hecho son los mismos diseños, pero la manera de construcción en unas macizas y otras Pero así plata. pasan todas las joyas, o sea, con el oro blanco, el oro, o sea, una Ujú. cosa es tener unas candongas que te pueden valer, yo que sé, 1.000.000, que no son macizas, y esas mismas macizas te pueden valer hasta el triple. Muchas personas han dado esta explicación y es válida, pero no es lo que está diciendo el texto. Aún no es lo que está diciendo el texto, de que fue por conversión de cambio que están estas dos cantidades diferentes. Si nosotros miramos y leemos gramaticalmente, exegéticamente, y si los leemos pues en hebreo, pero aún en español se ve la diferencia. ¿Por qué de la diferencia? Miren en 2 de Samuel 24:24. Entonces David compró la era. Vean, David compró la era. Y los bueyes por 50 ciclos de plata. O sea, las dos cosas. Ahí no dice las dos cosas. Ahí no dice las cosas. La era y Entonces los David bueyes. compró la era. Y los bueyes los compró por 50 ciclos de plata. Está muy claro. Gramaticalmente está. Y David compró la era. Y los Bueyes por 50 ciclos de plata. No es, O sea, no es 50 ciclos le valieron fue los bueyes. No es, los bueyes. No es. Y miren lo que dice en Primera de Crónica. Mire cómo está en Mira, Primera de Crónica 21:25. Déjanos, por favor, llegar a primera. 21-25. 21:25. Entonces, le estaba hablando de los nombres. En Samuel se nombra al dueño de la era, del lugar, Arauna. Y La Crónica. que significa 21:25, señor noble, no. señor noble. Y en Primera de Crónica es el mismo Arauna, pero lo llaman Ornán, que tiene igual significado, ¿no es? Pero entonces ya en este momento en Crónica lo llaman, es otro nombre, como no digamos que el alias, las personas tenían varios nombres, la misma persona, por su función, por sus características, tenía varios nombres, ¿no es?
es muy común en el Oriente y es muy común en la Biblia ese cambio de nombre. Recuerden que Jacob se llama Jacob y Dios le puso Israel y significan las dos cosas diferentes. El nombre Jacob significa engañador y él se llama Jacob y en muchas partes lo llama Israel. Jacob, pero en otras partes lo llama Israel. Israel ya significa el que luchó con Dios y le ganó. Y mire, son dos nombres diferentes con significados diferentes, pero es la misma persona. Entonces, ustedes leen en algunas partes de la Biblia, hasta en el Nuevo Testamento lo llaman Jacob, pero también tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento lo llaman Israel, ¿no es? Entonces, es la misma persona con dos nombres. Arauna y Ornán son los mismos. Es la misma persona. Lo que entonces tú nos estás diciendo es que el terreno costó 600 y los bueyes 50. Entonces, pero en Segunda de Samuel no nos dice cuánto costó la era. Y en Primera de Crónica, les he dicho, cuando es repetición de un suceso, nos añade datos. Así como en los 4 evangelios que nos añade datos que no están en Juan, pero nos los añade Lucas. No quiere decir que se estén contradiciendo, sino que aprendemos más cositas cuando aprendemos y leemos toda la Biblia. Miren lo que dice en Crónica, en Primera de Crónica. Y David... Y dio David a Ornán por aquel lugar. Por aquel lugar. Aquí no habla de los bueyes. Ella está hablando ya del lugar. El peso de 600 ciclos de oro. ¿No es? Él pagó por los bueyes 50 ciclos y pagó por el terreno 600 ciclos de oro. ¿Por qué cambio de moneda? Porque ya en el tiempo de Crónicas se manejaba el oro y se lo dieron el precio en oro y lo pagó en oro. Y acá en 2 de Samuel lo pagó, los bueyes los pagó en plata. Pero no quiere decir que el terreno lo pagó en oro y los bueyes lo pagó en plata, o sea, en ese mismo instante. En ese mismo instante. Sí, lo puedes pagar, tú puedes pagar con un billete de 50. Pero no es que haya un equivalente diferente por el tiempo, No, porque en realidad está no. contando la misma situación. En la misma Y situación y en el mismo momento. Pues eso es lo que te digo, que muchos dan las explicaciones del cambio, no es el cambio. Ellos manejaban la plata y el oro. Y entonces me pagas 50 ciclos en plata y ahí se ve la diferencia. Los bueyes me los pagas en plata llena. Y el lugar me lo pagas en oro. Y a uno le dicen, muchas veces en los negocios, a uno le dicen, los 50 pesos me los pagas en colombiano, en pesos colombianos. O en cheque. O lo otro me lo pagas en dólares. ¿No es? Lo otro me lo pagas en dólares. ¿No es? O me das una parte en cheque o me das otra parte en pesos. ¿No es? O me firmas un pagaré y me das en efectivo tanto. ¿No es? Entonces, se ve muy claro en la redacción. Miren que acá aclara. Por la I hizo una conjunción, Pero- está hablando de dos cosas diferentes. Está hablando de dos cosas diferentes. Eso es en cambio a mí eso me deja con duda porque normalmente uno leería, entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos. Pero no lo escribió así, lo discriminó. Lo que pasa es que hay que conocer Todos el los uso, textos. y el uso de la I, que eso también nos lo dieron el otro Claramente. día, no aquí en el programa, pero sí en el curso que tomamos en la tecnológica y en la andina, cuando nos dieron Cuando la I enlaza y cuando la I separa. Exacto, entonces cuando muchas veces está la I, que es una conjunción, lo que determina es que están haciendo varias acciones a la vez. Y eso lo estudiamos cuando estábamos viendo el versículo de tomó el pan y bendijo. Entonces, cuando se hizo todo el estudio es que mientras que tomó el pan, estaba haciendo otra acción, ¿cuál era? Bendiciendo. Entonces no es como en muchas traducciones lo ponen, que tomó el pan y lo bendijo, no. Sino que tomó el pan y mientras que lo tomaba y lo repartía, bendijo. Eso es lo que hace el uso de esta conjunción que es la Y. Estaba haciendo dos acciones. Entonces en este caso, uno también lo leería así, compró la era y los bueyes por 50, pero al tener este contexto y aparte el uso gramatical, entonces sí cabe la explicación que está dando en este momento. Porque normalmente en la gramática no usaría una coma ahí, entonces David compró la era. Porque para eso está la Y. ¿Tú no estuviste en el estudio de ese texto? Se la perdió, de la I. No estuviste, nos dieron todo un estudio de la I. Sí. Cuando la I no, es que puede ser la coma, ¿cierto? Pero es que la Y también es para separar o para indicar que hay dos acciones. Que dos acciones diferentes. O se pone la coma o se pone la I. O sea, la I como que es como si reemplazara. Y ahí no sería coma, ahí sería punto y coma. En español sería, en vez de la I sería punto y coma.
Ujú. ¿no ves? Y los Para bueyes indicar por otra acción. 50 ciclos. Pero la I la están usando ahí. Y recuerden que es una traducción. En hebreo se ve mucho más claro que él no dio 50 ciclos por todo, por el combo. Él no dio por el combo los 50 ciclos. ¿No ves? Entonces, y comúnmente en los negocios me da 50 ciclos de plata llena, de plata llena, de plata maciza. Y el terreno me lo da en oro, en monedas de oro. Ellos manejaban esas monedas. Entonces eso quiere decir que el oro sí cuesta más que la plata. No sé, porque es que No está, se sabe en ese momento. bueyes y terreno. Esa es una conclusión, cosas no la podemos diferentes. hacer. Es que está comprando terreno en oro y está comprando bueyes en plata. Entonces no podemos decir eso, la conversión. Ya tendríamos que ir a analizar la conversión de ellos en esa época. Porque si la plata costara más que el oro, compraría el terreno también en plata. ¿Sí me entiendes? Porque es que como el Pero si terreno la vale persona, más. pero si la persona viene y me dice, me dan los 100 en dólares y me da el resto en billetes de a peso. ¿Y a razón de qué? Porque es que como el terreno es más grande, Pero le exigía es que dar más cantidad eso no es de lo que- valor. Eso Pero, no pero lo ¿de dónde estás sabes. sacando tú eso si eso no es lo que dice el texto? Pero en Crónicas no le dio pues 600 Por los monedas. bueyes. Por la, No, no, por por la, el no. terreno. Por el Por el terreno, terreno le los dio 600 600. y en la- y Le acá me- 50 le dio por 600 bueyes. porque el valor aumenta, entonces no le puede dar. No, no, pero, no, 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 eso no lo está eso no diciendo. lo está diciendo el Bueno. texto. O sea, lo que pasa Tú es que eso no puedes o sea, interpretarlo ni añadirlo. en Samuel no nos están dando el precio De del la terreno. O sea, en Samuel. Mm. En Crónicas sí nos están dando el Está precio del terreno. Por eso uno tiene que gramaticalmente que está diciendo Entonces no el texto. sabemos es que si No. sea más caro o no. No, O sea, lo que pasa no. es que en Samuel no sabemos Aquí en en cuánto el lo texto, compró. aquí en el texto no podemos deducir eso. Tenemos que irnos al contexto externo. ¿Cómo era el cambio en plata y en oro? Eso es otra búsqueda, Esa es otro otra estudio. búsqueda, pero eso es externo a la Biblia. Ujú. Eso es externo a lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo que pagó 50 ciclos de Por los plata. bueyes. Por los bueyes. Ya, por los bueyes. Sino Y que yo no lo acá sabía. en Crónica nos amplía ese y por el terreno, que dice claramente, y David Y dio por el terreno. por aquel lugar, ahí no habla de bueyes. Por el lugar pagó 600 siglos. Entonces, él por la era lo pagó en oro en 600 monedas de oro. ¿No? Y por los bueyes pagó. ¿Por qué se los cobraron así? Vaya a saber. Vaya a saber. Sí, ¿No es otra parte de la negociación. Negociación. Esa es parte de Ya la ahora una negociación. tomó esa decisión. ¿No es? Y que Araúna es el mismo, Ornán es ese otro nombre de él, ¿no es? Es otro nombre de él y es típico de que una persona tuviera varios nombres. Exactamente. Agradecemos mucho la pregunta al oyente, al señor Y en Rubén eso Garzón. por eso tienen que estar pendientes del contexto externo y del contexto interno, cómo gramaticalmente está escrito, cómo está escrito. Y es que yo lo veo muy claro, ¿comprende? Yo lo veo muy claro. David compró la era. Y los bueyes por 50, y los bueyes. Entonces, no dice, y compró los bueyes, porque ya dijo, compró la era, y los bueyes por 55. Y acá nos amplía en Primera de Crónica el Espíritu Santo que tiene esa costumbre. Y tiene ese. Y lo vemos ese también, estilo. y también lo vemos en los evangelios. En los evangelios. En los evangelios, uno de los evangelios se amplía la información que nos dieron en el anterior evangelio o en el siguiente. Y así hace. Y con el entonces, estilo de cada No, uno. y en cada libro. En Génesis no nos dijo que creó el agua y todas las cosas que creó. Pero en Efesios nos dice que creó todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas las creó. ¿No es? Entonces, lo que no está nombrado en Génesis, lo nombró en Efesios. ¿Y cómo lo nombró? Con una sola frase. No hizo como en Génesis y creó el honorario. Digo, creó todas las cosas. Ya. Las que están en el cielo, las que están en la tierra, las que están debajo de la tierra, sean espirituales, sean tronos, sean potestades, sean yo no sé qué más. Todo lo creó. A nivel espiritual y a nivel material. Ya, ahí metemos el agua. Y como yo le dije que se ofendió un poquito el estudiante, no me estaba burlando de él. Y le quiero recordarle, cuando nosotros nos riamos y hacemos estos comentarios, es para mayor comprensión, no para burlarnos ni desacreditarnos. Cualquier pregunta. Ya les traeré un estudio más, y yo no lo daría, una persona que nos pueda dar un estudio del uso de la I
para que Mauricio quede calmado, ¿no es? Y porque no, él no estuvo en el estudio de ese... Porque es que ese estudio lo dimos fue en las clases de exégesis y hermenéutica que la damos en las universidades. Y no lo dimos con este versículo, sino No, con con el versículo de tomó el pan y bendijo. No, y como de todos modos es una responsabilidad individual avanzar en esos estudios también para la comprensión. Pero yo les digo, vea, estudien toda la Biblia y sepan, tiene un solo autor, el Espíritu Santo, y no se contradice. Entonces, todas estas son aparentes contradicciones. Entonces, cuando uno lee todo y estudia el contexto externo y el interno, entonces uno, y aún esa respuesta no está totalmente ahí. Todas las aparentes contradicciones y muchas numéricamente por ese dato, de que en el hebreo antiguo los números eran puntos y después pasaron a ser letras y ya después aparecieron los números que conocemos. Sí, yo personalmente también le quiero dar gracias, Paula le está dando gracias a los dos oyentes que nos hicieron las dos preguntas de hoy, porque son dos preguntas muy interesantes que a veces a uno no le surgen. Y que aprendemos mucho. Pero aprendemos mucho, o sea, yo personalmente, aunque llevo pues varios años estudiando la Biblia, hoy aprendí muchas cosas, muchas características del Dios de la Biblia, del Espíritu Santo, de lo detallistas que son en su palabra y además de la claridad que tienen. Y que ellos por eso escogieron 40 escritores, que me parece bien especial también, que es el Espíritu Santo el autor, pero escogieron 40 personas diferentes, inclusive a nivel académico diferentes, para poder llegar a nosotros en nuestro contexto y en nuestro lenguaje humano. Entonces yo personalmente me siento muy satisfecha, muy feliz con esas dos preguntas, porque a todos nos amplía el conocimiento de este Dios, que es un Dios detallista, es un Dios que pensó en el ser humano y que con su palabra escrita en lenguaje humano ha querido poder llegar a nosotros. Y a mí me corre un fresquito de que ese tipo de preguntas tengan una respuesta, y una respuesta tan clara, tan contextualizada, tan clara, entonces me alegra mucho. También mucho con la medida que uno lee, hay muchos personajes de la Biblia, y lo digo cuando daba antes estudios a otras personas, que me acuerdo tanto que me decía, Paula, es que yo no entiendo estas dos personas en dónde aparece esto, sobre todo cuando está hablando de los reyes y de crónicas. Y resulta que Ocosías puede ser el mismo Josías en otro libro o en otro periodo. Es la misma persona, sino que tiene, entonces eso lo vuelve a uno loco cuando uno no tiene ni idea. Y eso aparece en la medida que uno lee y lee y lee el texto. Y controlemos los minutos, porque como esto es pregrabado y de pronto tenemos todavía unos 3 minuticos más o menos. No, pero recuerda que dejemos un espaciecito, porque de pronto al organizarlo en la emisora, de pronto se puede cortar el programa. Exacto, entonces Aquí hay algo muy interesante, voy a tratar de estudiarlo, por ejemplo 50 ciclos de plata es el ciclo es una unidad básica de medida, y los 50 ciclos es una libra de plata, que equivalen a 570 gramos de plata. 570 gramos de plata se le dice libra, y el oro también era libra pesado. de plata. Qué rico, bueno. ¿no? Y a los oyentes les mandamos un abrazo muy especial para este nuevo año 2018, que sea un año de muchas oportunidades para seguir conociendo al Dios de la Biblia, disfrutando de este conocimiento, que sigan conectados y que nosotros vamos a estar aquí también dispuestos a escuchar todas las dudas, todas las preguntas que tengan, y aprendiendo con ustedes, porque cada día nos ayudan a aprender más. Inclusive Mauricio quedó con ganas de seguir curioso y con ganas de seguir profundizando en este tema. Entonces muchas gracias a todos. De parte mía, un abrazo muy especial para este porque 2018. Mira, el oro también fue pesado. El peso era de 600 ciclos de oro. Ajá. Es la misma medida de peso. Ajá, porque la medida, el ciclo es la unidad. Es la unidad. Y media libra, dije yo, una libra, 570 gramos. Bueno, despide y ahora buscamos. A todos los oyentes, muchísimas gracias. Ahora sí se nos acabó el tiempo. Un abrazo para todos y nos escuchamos en el próximo programa. Recuerde @aprendiendo Biblia y la línea 317-210-0419. Chao, chao. Chao.